Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches de acuerdo del horario y el sitio donde estén ahora. Fuerte abrazo para ustedes. Estamos de aniversario. Hace un año empezamos con el proyecto, con este proyecto de mucho sentido crítico, y a ustedes las gracias por haberme acompañado, por irse suscribiendo, por compartir la información y por criticar. Creamos el dicho que a veces digo de que sobre la crítica se construyen las sociedades, se construye la familia y todo aquello por lo que vale la pena luchar. Eso lo construimos aquí y pues fuimos dando un poco de forma este año con bastante suerte, pero no sin asumir responsabilidades positivas. Con bastante suerte, pero también con mucho sentido crítico y con prospección y con disciplina, logramos ir señalando hacia dónde iban a arrojar estas caminatas y estas marchas que habían emprendido algunos grupos. Y lamentablemente así fue. Digo lamentable porque en los últimos meses venía diciendo que quería estar equivocado, pero pues lamentablemente, y digo lamentable porque me hubiese gustado que todo fuese de una manera más sencilla, lamentablemente tuve razón, o tuvimos todos acá en el canal. Entremos de una vez en materia el día de hoy, ya que me han dicho algunos suscriptores que me estoy alargando mucho en las introducciones, pero es que me gusta interactuar con ustedes. A ver, el tema de Estados Unidos, del control de Estados Unidos en Venezuela, va a unas velocidades que creo que ninguno pudo haber imaginado. No han pasado ni siquiera 15 días, es que no han pasado ni siquiera 10 días de lo que fueron las acciones del 3 de enero y ya vemos un escenario totalmente diferente en Venezuela, algo totalmente inimaginable. De hecho, ni siquiera el mismo 3 de enero, luego del discurso de Trump, nosotros pensábamos que esto iba a llevar el curso que ha tenido y sobre todo la efectividad y además la sumisión que ha tenido. Una sumisión, bueno, infantil, una sumisión desde el punto de vista de la vergüenza que ha tenido el chavismo. Y digo desde el punto de vista de la vergüenza porque están haciendo supositorios con todas las frases, con todas las consignas. Miren, esto tiene que quedar de verdad ahí registrado. Tendrán que sacar un volumen o 2 o 3 volúmenes de lo que ocurrió acá. Durante 25 años, el discurso de una dictadura asesina, de un narcorrégimen, se sostuvo con el tema del imperio, con el tema de Estados Unidos, con el tema del coco, bueno, decía Diosdado, estamos preparados para una guerra de 100 años. Y en un día se acaba, les quitaron la alfombra, les quitaron todo el discurso. Y pues nada, quedaron sencillamente obedeciendo y gritando al amo Trump, a Mr. President, qué es lo que quiere. Y si el amo Trump dice salta, todos dicen qué tan alto, qué tan alto. Voy a ir hablando de algunas cosas que me generan nervio. Y digo que me generan nervio porque pueden ir en contra de lo que nosotros vamos a ir viendo que se va a ir construyendo y de la oportunidad que vamos a tener cada uno como ciudadanos, unos de manera más activa, otros de una manera más alejada, de participar en lo que es la reconstrucción de un país que había dejado de ser y que pareciera que va a ser de nuevo, que se llama Venezuela. Entre mis miedos, entre algunos de los miedos que me genera lo que está ocurriendo, es que el chavismo, dentro de su infinita, pero de su infinita estupidez, no torpeza, porque ellos no fueron torpes. Un régimen como este no se instaura con torpeza. Digo estupidez porque ellos van exacerbando todo y han ido exacerbando, aún después de los ataques, el tema de Norteamérica. Los gringos son los malos, Bueno, vinieron injustamente y se llevaron al presidente y mataron a 100 personas y los gringos. Y aún en este momento hay sectores que han venido atizando eso. ¿Qué ocurre? Eso llega y algunos, siempre los más idiotas, siempre los sectores más ignorantes, en los cuales es más permeable el fanatismo, son los que compran esto. Y ahora, el día de ayer veíamos cómo en Maiquetía estaban llegando aviones, hasta aviones militares llegando a Maiquetía, C-130, creo que vi por ahí un C-17, aviones militares de transporte, llegando con personal y también con equipamiento para tomar el control de Venezuela, ya que ni el chavismo, y mucho menos la oposición, están en condiciones de ejercer la administración del Estado con probidad.
Pero eso ya es otro tema. Miren, el control de los gringos es tan grande y de una manera total que para el que le quepa dudas, entérense que lo que despega y aterriza en cualquier aeropuerto de Venezuela lo tienen que autorizar agencias de seguridad de Estados Unidos. Nosotros en este momento, por ahí veía alguien que hacía el comentario, en este momento Venezuela es el estado número 52 de Estados Unidos. Eso tiene varias connotaciones. Voy a esto, dentro de los nervios que me pueden dar, aunque dentro de algunos escenarios yo creo que proyecto que si ocurre esto puede hasta ser beneficioso porque Estados Unidos pudiese actuar y ya tendría todas las puertas abiertas para actuar con más contundencia. Puede que con todo este personal norteamericano que va a ir llegando, algún lobo solitario, algún estúpido, algún idiota, algún fanático, todavía envenenado con la cantidad de estupideces que le dijeron durante muchos años y luego de las acciones del 3 de enero, cometa un atentado, lance una bomba molotov, lance un triqui-traqui, eche unos tiros al aire o, bueno, también puede ocurrir como ocurrió en Panamá y lo que causó la invasión, mate a alguna persona, a algún norteamericano. Esperemos que no sea así. Y de ocurrir eso, todo puede cambiar. Seguirá habiendo un control, pero ya no va a ser un control, digamos, protocolar como están llevando. Sería de una manera más contundente. Así que el chavismo tiene que tener mucho cuidado con las idioteces que van diciendo. Los gobernadores, la gobernadora malandra del estado de Aragua, la cantidad de gobernadores malandros que hay alrededor del país, el mismo Freddy Bernal, bueno, todo, el circo del chavismo como tal, tiene que ir moderando el discurso porque los puede llevar a ellos mismos no solo a construir supositorios para comerse todas las palabras y todo el discurso idiota antiimperialista que fueron creando, sino también ir construyendo, además de los supositorios, ir construyendo un flu de madera, que sería estupendo porque hay demasiada gente enferma en el país y que es irrecuperable, esa es la verdad. Y hagamos las proyecciones astrales. Si llegaba María Corina y como ella prometía y decía que, bueno, iba a gobernar y iba a tener el control del Estado, ella le tocaba gobernar con gobernadores fanáticos, con militares y policías fanáticos, con, bueno, miríadas de políticos, desde concejales, diputados, hasta alcaldes, fanáticos, enfermos en toda esta atrofia, en toda esta enfermedad y este daño antropológico que hicieron, donde todo lo malo es normal y donde todo lo malo es bueno. Por contraparte, también me asusta por el lado de la oposición que voy viendo gente dentro de Venezuela, pero sobre todo fuera de Venezuela, que están como de luto por la madre de la patria, como le dice el malandro de Rodrigo Diamanti, la madre de la patria. Fanatismo mesiánico que tanto nos hizo daño y nos sigue haciendo daño. Veo por ahí debates, aquí veía el grupo de venezolanos en Asturias en Facebook, abro debate, esta manera de Trump, ¿por qué a María Corina? ¿Cómo podemos procesarlo? Yo que intento a veces controlarme, coloqué, ya va, y esto también se lo digo a los suscriptores de Consentido Crítico. Esto no responde el tema de que Trump haya ninguneado a María Corina y a la oposición venezolana, gracias a Dios, no responde a que él es un caprichoso y no responde a que les cae mal o no responde a que él le caen mal los latinos. Responde y está saliendo información. Ayer desclasificaron un pedacito de unos informes y son informes que tú dices, todo es mucho peor de lo que yo imaginaba, porque aparentemente hasta le tenían interceptados los teléfonos, pullados los teléfonos a algunas personas de oposición y sabían qué era lo que hablaban. Entonces, estos informes de agencias de seguridad dijeron algo que tampoco tenías que ser tú un genio y haberte formado en Langley, en la escuela de la CIA, para tú concluir esto. Y es lo que algunos pocos veníamos diciendo desde hace tiempo. Si por alguna razón, por alguna locura del momento, le caía la papa caliente a Edmundo y a María Corina en la mano, y digo la papa caliente, la administración del Estado, miren, eso no iba a durar ni 15 días, no iba a durar ni un mes, porque no tenían opción ninguna, no tenían ni siquiera, es que no tenían ni claridad ideológica, pero mucho menos tenían el control o tenían la autoridad o tenían las herramientas, ni siquiera se las fueron construyendo a pesar de que muchos se las pusieron a la orden de parapetear un estado administrativo, de crear
nociones esenciales o visos de gobernabilidad en el país para que se aplicara todo el festival de pendejada que es el plan de gobierno que tenía de Venezuela llena de gracia. Pero en fin, a lo que voy. Entonces hay venezolanos resentidos, con resentimiento, de ese que me acusan a mí a veces y de ese que me acusaron por decir que María Corina no tenía equipo y no tenía absolutamente nada y que iba a ser un desastre. Bueno, ese mismo resentimiento que me secó a mí el corazón y me lo puso como un carbón, es el que tienen ahora venezolanos y se ven por allí también como generando esa ola anti-Trump, ¿no? Porque es que está tomando el país y no tomó en cuenta a María Corina. Bueno, no tomó en cuenta a María Corina porque ella misma se encargó de echarse palas encima y echarse palas encima y palas encima y palas encima y ella sola se fue enterrando. Entonces acá lo que puede haber por estupidez fusionada, híbrida de la oposición, que todavía no saca no dicen nada contundente de miren, aquí las políticas son estas. El poder y el gobierno y el control lo tienen los norteamericanos y lo tiene el presidente Donald Trump. Y miren, aquí, si yo no estoy gobernando, bueno, se hizo por esto y es de una manera sabia o tal. Explicando las cosas, haciendo un mea culpa. Pero eso tampoco va a ocurrir porque la oposición, después de 25 años de cada desastre, 25 años de cada irresponsabilidad, de corrupción, de complicidad, de robo, jamás ningún líder, ni Capriles, ni Rosales, ni Leopoldo, ni Guaidó, ellos han dicho, miren, discúlpenme por tantos miles millones que se perdieron, discúlpenme por las negociaciones que hubo, discúlpenme por, bueno, toda la corrupción que hubo, discúlpenme por causar muertos, causar presos, discúlpenme por negociar sobre los cadáveres de los presos políticos, discúlpenme por, ahí no hay ningún tipo de mea culpa y ahora tampoco lo va a haber. Pero debería haberlo porque se puede fusionar tanto el resentimiento de los fanáticos chavistas, que también puede ir de la mano con el miedo que pueden tener los jerarcas del chavismo, y jerarcas y no tan jerarcas, y hoy hablaremos también de eso, de enchufados, interruptores y tomascorrientes que hubo por ahí, 1000 millonarios o millonarios que también están allí como pajarito en grama, viendo para dónde van a ver, porque mira, toda la plata que hice durante 25 años, si en algún momento alguien se pone a echar lupa, a mí, bueno, van a ir por mí. Entonces se fusiona eso con los otros pocos, porque son pocos pendejos de la oposición venezolana, o que se creen opositores, porque le hacen más daño al país que el mismo chavismo, con el tema del sentimiento anti-Trump. Y ahí sí que la cosa se puede complicar. Me voy a poner hoy con dichos coloquiales. Muchos suscriptores me han dicho que modere mi vocabulario y se los tomo en consideración. Un abrazo a todas esas personas que me van dando recomendaciones día a día. Pero bueno, esperemos que ese resentimiento que hay en este momento de lado y lado no genere en una ola anti-Trump o anti-Norteamérica, porque todavía, yo insisto, tenemos una gran oportunidad. Entre comentarios y cosas que salen por ahí hay gente muy preocupada, que está más preocupada ahora que lo que estaba hace 2 semanas, cuando se daban informes y salían todo lo que debía Venezuela en petróleo, todo lo que se ha robado el chavismo en 25 años. Están más preocupados ahora con la administración de Estados Unidos que, bueno, con toda la locura, con todo el festival internacional de chinos, iraníes, cuanto terrorista había en el mundo, coño, Chávez y Maduro lo adoptaban, vénganse para acá y Tarek al-Aissami. Entonces están preocupados ahora. Y este mensaje va para esos venezolanos que yo sé que no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Y no por la ignorancia, digamos, desde el punto de vista mala vida o desde el punto de vista, ruin, ¿no? Ignorancia porque, bueno, también venimos, como siempre comento, de ese génesis socialdemócrata que nos han metido, y hay muchas personas que son antichavistas, pero todavía tienen actitud y el estilo o la cultura de procesar la información de los chavistas. Y a esto voy. Veía ayer la reunión que tuvo Donald Trump con las petroleras. En total se estimó ahí, a cuello corto, a vuelo de pájaro, que las petroleras están listas para invertir 100.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana. Eso le conviene hasta a los chinos. Eso le conviene al mismo Putin. Busquen, vean por ahí, yo estoy preparando un programa con números y con láminas.
En deudas petroleras, Venezuela le debe a diferentes acreedores casi 200.000 millones de dólares en créditos, en préstamos, en inversiones que nunca llegaron a buen término. A los chinos les debe más de 80.000 millones de dólares. A los Estados Unidos le debe casi también 80.000. Es una locura lo que debe Venezuela. Y amigo, usted que está preocupado, cuando el régimen venezolano se metió en esas deudas, y que se metió en esas deudas para agarrar el dinero y robárselo, porque ni siquiera es que lo invirtió en el país, es que se lo agarraron. A usted no le preguntaron, miren, venezolano, yo voy a meterme en un crédito de 60.000, de 40.000, de 20.000 millones, que era lo que le pedía a Rusia y a China. Y dicho sea de paso, porque hay que aclararlo, dinero que nunca llegó a Venezuela, no se vio en ningún lado. Ese dinero sencillamente se lo gastaron en reggaetón, en tequeño, en prostitutas y bueno, en parranda y demás, y misceláneas. Entonces me parece muy ridículo venezolanos que estén con el tema. Es que Trump está tomando el poder y vienen empresas y tal, porque el interés no es el petróleo. Que es algo que viene, bueno, viene de la mano con el tema del control de Venezuela. Pero el interés no es el petróleo, el interés es que Venezuela todavía sigue siendo, un eje de inestabilidad hemisférica. Y están tomando el control en ese eje de inestabilidad hemisférica. ¿Ustedes creen que si Estados Unidos, por alguna razón, el petróleo se seca en Venezuela, va a dejar de ser la potencia que es? ¿Va a dejar de tener la capacidad militar que demostró al extraer a Maduro y a Cilia Flores? Estaba viendo por ahí informes de la tecnología que hay ahora, donde hasta por su sombra, desde satélites, en el espacio, pueden saber quién es la persona. Ya no hace falta ni siquiera escucharle la voz, ya no hace falta nada. Bueno, desde un satélite, por la sombra que le refleja a usted su cuerpo, ya la persona, por datos ahí biométricos, ¡epa! Este es Eduardo, mira, véngase para acá, anda a buscarlo. ¿Ustedes creen realmente que Estados Unidos, si el petróleo de Venezuela se seca o se daña porque se vence, van a dejar de ser eso? No. Y hay que aclarar algo. La inversión que van a hacer en el país va a ser positiva y va a redundar en beneficios para todos los venezolanos. Absolutamente para todos. Porque, a diferencia de lo que hacía Cuba, donde anualmente se le daban casi 9 millones de barriles de petróleo regalados, y a usted no le pregunta, usted no se preocupó por eso nunca. Usted ha sacado la cuenta, usted que está preocupado, venezolano, por la administración y por qué Trump está agarrando los recursos. ¿Usted se preocupó en algún momento y ha sacado calculadora de en 25 años cuánto petróleo se le regaló a Cuba? Usted no está preocupado por eso. Y ese petróleo, amigos, no lo van a pagar jamás. Son billones de dólares o miles de millones de dólares que se le regalaron a Cuba y usted nunca preguntó. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Están diciendo que en un lapso de 2 a 3 años pueden triplicar lo que se está produciendo ahora. Los datos reales deben ser 600.000 barriles de petróleo, no 1 millón como dicen. Entonces yo creo que efectivamente en 2 o 3 años pueden llegar a 1,5 millones de barriles de petróleo o más. ¿Y qué va a pasar? ¿Usted cree que eso es como Cuba, que se lo llevaba y no pagaba? Que de paso se lo poníamos allá y no pagaba y que de paso lo revendía. No, Estados Unidos dice, mira, extraje tanto, mi costo fue tanto, en royalties, en tal, tienes tanto, yo te voy a pagar chin chin. Dicho por los mismos jerarcas del chavismo, Estados Unidos era el único cliente que nunca dejaba de pagar y de paso pagaba al contado. Entonces eso va para las personas que andan por ahí con golpes de pecho que ni siquiera uno logra entender. Y además, de paso, la administración de esos recursos tiene que ser efectuada también por una coalición, porque sea oposición o sea chavismo, el dinero del petróleo lo iban a desaparecer. Lo mejor, y escúchese bien, lo mejor que le puede pasar, nos puede pasar como venezolanos, es que la industria venezolana se privatice. Yo mostré un gráfico hace algunos programas, búsquenlo, donde hablábamos de lo que era el estatismo y cómo fue la evolución de Venezuela o el perjuicio de Venezuela luego de la nacionalización en 1974 del petróleo. Creció la corrupción, creció el gasto público, creció el estatismo y creció el clientelismo. Antes, en 1974, igual llevamos un buen ritmo, pero bueno, luego de esto hubo más dinero y esto fue una parranda. Y fue una orgía que derivó en Hugo Rafael Chávez Frías y en todo este desastre y en todo el chavismo. Eso es lo que tenemos.
Aquí pensando, lo tenía anotado. Yo digo, bueno, realmente la oposición actuó, porque son como un grupo espejo, actuó de la misma manera que actúa el chavismo. Se dieron un tiro en el pie. El chavismo durante 25 años estuvo desprofesionalizando una Fuerza Armada, convirtiendo un ejército de zombies hambrientos a los fanáticos en cada barrio del país para que se creyeran cuanta idiotez dijeran. Bueno, la oposición hizo lo mismo. La oposición, como siempre, sus campañas fueron sobre personas y no sobre proyectos. Ahí está un poco de pendejos en Guayabao, porque es que la líder, la madre de la patria. Aquí hay que tener, amigos, hay que tener cabeza propia y hay que tener capacidad crítica y no nada más dejarse de llevar por las idioteces que a usted le van diciendo. Por todo lo que vengo diciendo, es que yo quiero iniciar una campaña, realmente es una continuación de la campaña que por meses hemos ido desarrollando o por años vengo desarrollando, donde aquí más que reconstrucción de la industria petrolera, aquí hay que tener una reconstrucción de lo que es la escuela política, de lo que es el sistema político de Venezuela, ya que está destruido y está destrozado y a la oposición la dejaron, el cuerpo de la oposición está en este momento en una zanja llena de moscas, de donde espero que no se levante. Mañana saco un artículo en prensa sobre eso. Bueno, hay que aprovechar entonces y también hacer un saneamiento en lo que es la política venezolana, porque si no, nosotros vamos a derivar en lo mismo, en exactamente lo mismo de aquí a 10, a 15, a 20 años y puede pasar como en Afganistán, que la presencia de Estados Unidos duró prácticamente 20 años y en un mes después de que se fueron volvieron a entrar los talibanes. Eso puede ocurrir en Venezuela si nosotros no nos damos cuenta que más que la industria petrolera, que nos quitemos los pañales cagados que tenemos en la cabeza, más que la industria petrolera tenemos que reconstruir la sociedad, tenemos que reconstruir, tiene que haber una reforma profunda de la Fuerza Armada. Por ahí yo me tomé de verdad el tiempo para generar un proyecto, me fui tomando recomendaciones de antiguos oficiales y oficiales no tan antiguos, de diferentes generaciones para hacer un compendio de recomendaciones y esas recomendaciones, yo por más que me daba asco y por más que vivía criticando lo que estaba haciendo la Dama de Hierro, nosotros mandamos, un grupo de personas mandamos, bueno, si quieren tómenlo, ya que ustedes pareciera que son los que van a llegar al poder porque están salivando y preparándose para sentarse en la silla presidencial. Esto es lo que se tiene que hacer. Obviamente no le prestaron atención, yo estoy seguro que ni siquiera lo leyeron, pero tiene que haber una reforma profunda de la Fuerza Armada, pero profunda, de todo lo que son los entes policiales, de lo que es el Estado. Se tiene que volver a decir que la corrupción es mala, que no es normal. Porque si no vamos a ver como el alcalde de Achaguas, bueno, mire, tráiganme el feudo de tal hora a tal hora, algo abierto. Eso también, bueno, en este momento que nosotros somos un estado asociado a los Estados Unidos, bueno, pues entonces Estados Unidos tiene que meterle el ojo a eso. Y las personas que sea que vayan a trabajar con ellos tienen que hablar de eso. Y si la Dama de Hierro se reúne la semana que viene con Donald Trump, por favor, que no vaya con las alas de cartón de Lilian Tintori a hablar de pajaritos y esperanza y tal, y hablar así, porque Delcy también va a ir para Estados Unidos. Y esa va con un pragmatismo asesino. Entonces, ahí lo que tienen que decir es, mire, señor presidente Trump, aquí en Venezuela lo principal, y usted lo sabe, en una sociedad no puede haber impunidad. Y por aquí yo tenía unas cositas que quería leerles acerca de la impunidad en las sociedades. Miren, con la impunidad se normaliza la corrupción. Si nadie responde por sus actos, la corrupción deja de ser excepcional. Lo que pasó en Venezuela. Cuando los delitos y abusos no reciben sanción, hay efectos profundos, acumulativos y que son difícilmente corregibles en una sociedad. Hay grandes consecuencias. La pérdida de confianza en instituciones, aumento de la violencia y el crimen. Y esto por varias cosas. Primero, y esto puede pasar en Venezuela, si hay impunidad en Venezuela, los malandros del chavismo que se cepillaron 2.7 trillones de dólares, todos, tanto tiburones como las rémoras que habían por ahí, que se alimentaron de lo que iban dejando los grandes tiburones. Entonces ellos dicen, aquí yo puedo seguir robando. Aquí miren, nadie me enjuició, nadie me dijo nada. El sistema sigue siendo el mismo. Voy con eso. Los violadores de derechos humanos se van a topar entonces en la calle con las personas a las cuales ellos torturaron, y el torturado, en la frustración por la impunidad, puede tomar la justicia por sus manos. Entonces, lo que es violencia y crimen
se pueden disparar. Desigualdad e injusticia estructural y resentimiento, fractura social, fragmentación social. Las víctimas quedan sin reparación, crece la frustración colectiva y se profundizan divisiones sociales. Esto es lo que le tiene que decir María Corina Machado a Trump la semana que viene, si la ve y si la recibe, aunque dijo que le iba a recibir. Y no hablar de las pendejadas que por 2 años estuvo, bueno, diciendo y que fueron mentiras y que la hacía, repito. Todo va para la gente que todavía cree que es mentira. Fueron informes de organismos de inteligencia lo que dijeron, señor Trump, Mr. President. She is a liar. Es una mentirosa. No tiene nada y no tiene cómo demostrarlo. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos le dijo, demuéstrame, bueno, todo esto que tú dices que tienes y las capacidades que tienes, nunca tuvieron un carajo. Por eso es que frustra, porque eso llevó a 30 personas a la muerte. Y aquí también. Aquí le quitaron el discurso a la oposición, al chavismo de 25 años, del coco de los Estados Unidos, y también se lo quitaron a la oposición con el tema de las elecciones. Demostraron que las elecciones realmente nunca fueron necesarias. Y aunque todavía por ahí hay bastantes comunicadores viendo cómo justifican de una manera que yo digo, coño, ¿cómo no tienen vergüenza? De ver cómo justifican las incongruencias y las locuras que llevaron a la desintegración de lo que sea que tenía María Corina Machado, porque no me atrevo a decir ni siquiera que fue liderazgo. Por allí andan corriendo videos de los únicos opositores que medio se han atrevido a abrir la boca. Voy a colocar acá un video, una entrevista que le hace acá un medio español a Sergio Contreras, que es el Quasimodo de Leopoldo López, es un tipo, un cómplice de todo el desmadre y el desastre, por supuesto también dueño de una ONG, presidente de una ONG, y entonces diciendo unas cosas que, coño, son mentiras. Aquí les pongo el video y después les cuento. Antes de eso, me acabas de decir que tocasteis todas las puertas posibles para intentar liberar a Rocío. ¿Entre esas puertas estuvo la de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente español? Yo no toqué la puerta de José Luis Rodríguez Zapatero. La única vez que he tenido noticia de él fue la vez que me pasó por un lado de mi celda en Venezuela, cuando él entraba a tratar de convencer a los presos políticos de que llamaran a la no protesta. No he tenido nunca contacto con él. Hemos tocado por delante el Senado, hemos tocado el Congreso, pasó por delante de tu celda porque sí, estaba pidiendo a los presos políticos que llamaran a la... ¿A qué? A la no... A que no protestáramos en contra del régimen. De eso puedo dar fe en lo personal. Yo mismo lo vi pasando por la puerta de mi celda en la cárcel militar de Ramo Verde, justamente en el año 2017. Maravilloso. Qué barbaridad, eso ya. Todo lo que dice ahí Sergio Contreras es mentira. Para empezar, Sergio Contreras cuando llegó a Ramo Verde lo tuvieron en una celda que era la celda del antiguo casino, con la mayoría de los guarimberos, y Sergio Contreras duró unos 2 meses nada más preso en Ramo Verde porque se fue y no duró absolutamente nada. Sergio Contreras ni siquiera llegó a la audiencia preliminar, si mal no recuerdo. Entonces él, pero miente descaradamente pensando que él es el único que estuvo en Ramo Verde en esa fecha, que bastante que le eché yo la mano a Sergio Contreras ahí, y luego con la locura y la jaladera de bola con Leopoldo López, bastantes cosas que pronunció y que dijo en mi contra. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que él dice, Zapatero pasó por mi celda y fue a convencer a los presos políticos. Sergio, yo estuve 2 años y medio en Ramo Verde. Y estando esos 2 años y medio en Ramo Verde, fueron las 3, si no me equivoco, fueron 3 visitas que hizo Zapatero junto con Delcy Rodríguez a Ramo Verde. Y ellos no fueron a hablar con los presos políticos para convencerlos de que no hubiera más manifestaciones. Ellos iban y le llevaban comida a tu amo, a Leopoldo López. ¿Y qué resultó de esas negociaciones? Que Leopoldo López se fue a su casa. Eso es la realidad. En ese momento ya habían amainado las manifestaciones de calle. ¿Y qué pasó al lado de tu celda? Tú eres un gran mentiroso, Sergio Contreras. Lo que pasa es que, bueno, ellos van a seguir enredándose y enredándose y enredándose. Entonces, yo te reto a que consigas un preso político que diga, no, sí, Zapatero fue a hablar conmigo para Ramo Verde. Porque no lo hizo con nadie. Con la única persona que iba a reunirse era con tu amo, a negociar sobre la desgracia del país. Esas son las verdades que hay que mantener y que hay que decir. Y en este momento, más que nunca, tenemos que ser intolerantes. Tanto con los chavistas como con la oposición cuando venga con discursos graduales y pendejos o a quererse ver como
quererse pintar como lo que no son. En este momento, una de las grandes celebraciones que tiene que tener todo venezolano, consciente o inconscientemente, no solo es que se llevaron a Cilia y a Nicolás Maduro, es que también junto con ellos cayó la oposición. Eso es una celebración por partida doble. Pero también tenemos que ser intolerantes, y eso hoy lo voy a tocar a profundidad, con el chavismo, con las rémoras, con el enchufado, con los que se hicieron millonarios, con los que fueron cómplices de tortura, de violación de derechos humanos, como dice Lara Farías, con las viejas del club. Hoy yo voy a hablar, porque es que a mí me mandan muchos mensajes, sobre todo militares retirados. Hoy yo voy a hablar, yo lo he dicho en otros programas, acerca de las promociones 2000, 2001, 2002. Y ojo con esas promociones, porque fueron las primeras promociones que desde subteniente empezaron a tener cargos dentro de la administración pública, desde recién graduaditos. Ahí hay gente que desde subteniente no se pone una bota de campaña, desde que era alférez no se ponen un uniforme militar, porque se graduaron y creció tanto este estado elefantiásico, y Chávez empezó a mandar a cuanto militar se le ocurrió a esas instituciones en una orgía de dinero también, lo que yo llamo la hora loca, que muchos se hicieron millonarios y por ahí andan. En esas promociones, yo voy a hablar de las de la aviación, pero también del ejército, de la guardia y de la armada hay muchísimo. La promoción 2000, 2001 y 2002 de la aviación, esos están plagadas de delincuentes y de enchufados, que ahora son emprendedores. Por ahí veía un video, se los voy a poner, de Durán Henry, un tipo que es 2002. Esa promoción es asquerosa. Solamente 1 o 2 se salvan, pero esa promoción usted los licúa, bueno, y no sale ni dedo y medio de excremento. Y lo digo porque entonces ferias de emprendimiento. Por ahí Durán Henry y el hermano tienen un café que se llama Café Turpial y son dueños de la mitad de Santana. No se molesten conmigo. Ustedes tienen que estar pendientes es de las personas que se desbocan para mandarme información. Compañeros de ustedes, gente de Santana, amigos, es que me llega información por todos lados. Café Turpial, el emprendimiento. ¿Qué emprendimiento un carajo? Ese es un tipo que está enchufado, que fue ayudante, trabajó en banca, trabajó en cuanta institución y después se fue con Jessy Chacón y estuvo en Austria hasta ahorita que la Unión Europea como que no le renovó el permiso. Eso tiene un nombre que le tienen que dar a los diplomáticos y se devolvió con Jessy Chacón a Caracas. ¿Qué no le habrá lamido Durán Henry a Jessy Chacón durante tantos años? Emprendedores, por el amor de Dios. Emprendedores los que están vendiendo perro caliente en la calle. Entonces quieren hacer ver y a justificar y a lavar el dinero que hicieron durante 25 años. A esa gente hay que dejarla en la calle. En la calle. Supuestamente aquí el mismo Durán Henry, mientras estuvo en Austria, estaba movilizando capital para acá, para España, comprando inmuebles. Eso lo tiene que revisar alguien. No se molesten conmigo. Yo lo que hago es decirlo. Lo que pasa es que ahora la gente, cuando tú le recuerdas a los emprendedores, que no son emprendedores un carrizo, sino que fueron unas rémoras de todo el desastre de Venezuela y que ese dinero que hicieron se lo tienen que devolver al erario. Entonces la gente se arrecha, la gente se molesta. Imagínate, cafeteros, no sé, Juan Valdés, el de la empresa colombiana. Estos son unos enchufados que con todo el dinero del mundo pueden crear cualquier emprendimiento y van a decir que son exitosos. Y así como ellos, cantidad de gente, emprendedores. No joda, por favor. Pero bueno, esas son cosas que hay que irlas diciendo y señalando. Por ahí está también el ministro de Transporte, el tal Torrealba, que vive también oficial de la aviación. Un tipo, bueno, que por donde pasó, río crecido, se llevó todo. Absolutamente todo. Ahora es ministro y vive en una mansión en Galipán. ¿Cómo un tipo que debería tener ahorita el grado de coronel tiene eso? ¿Cómo lo justifican? Silvio Prato, que fue también director del aeropuerto de Maiquetía, y bueno, eso expolió lo que le dio la gana. Kervin Cárdenas también, que estuvo en Maiquetía y creo que ahora vive en Estados Unidos flamantemente. Y por ahí yo voy a hacer un programita especial de eso, porque es que me mandan tanta información. Y les repito, no se preocupen por mí, que lo digo abiertamente. Preocúpense por la gente, la cola de gente que hay montándoles muñecos, esa cantidad de enchufados. Porque en algún momento tienen que responder por toda esta locura. Los emprendedores, estos tipos, gente con un genio para hacer dinero, emprendedores que vienen de abajo. Ahí se lo pongo. El éxito hay que perseguirlo. Se persigue con valores. Trabajo en equipo es éxito. Rodearse de personas que apoyen lo que
o que se integren con lo que usted quiera proponer es éxito. Tenemos que seguir adelante por este país hermoso, con todas las bondades y todas las maravillas que tiene Venezuela, para trascender nuestra frontera y mostrar la calidad de producto que existe en nuestro país. Valorar cada día lo que nosotros producimos con amor y cariño. Mire, me acaban de regalar 1 kilo de café turpial, mire, y 1 pocillo de peltre. ¿Y saben qué? Café turpial era uno de los cafés tradicionales de Córdoba, porque el Táchira somos productores de café. Y Café Turpial, ¿saben con quién está? Con Amemos al Táchira, por eso los esperamos. Emprendedores, empresarios, caficultores, gente de bien. El que quiera votar por la patria, por la tranquilidad, por la felicidad, más allá de los partidos políticos, los esperamos en Amemos al Táchira. Emprendedores, bueno, dueños de una marca de café y dueños de la mitad de hectáreas y hectáreas de fincas en Santana, allá en Táchira. Pero estos son 2 o 3. Aquí hay gente, bueno, yo voy a hacer un programa especial de eso. Pasemos al otro punto, a Diosdado Cabello y a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, los normalitos, no, bueno, también los jerarcas, los generales, tal, los que duraron por ahí 4 meses uniformados de campaña, con el cuchillo entre los dientes. Todavía esos tipos, es más, en este momento, mientras yo estoy hablando, deben estar procesando en un balcón todo lo que está ocurriendo. Porque la orden que hay es bájense los pantalones. Y si viene algún gringo con un guante y le dice póngase ahí en posición fetal que le voy a hacer ahí una rectoscopia, bueno, tienen que hacerlo. Así están todos, desde el general más aguerrido y feroz hasta el último soldado. Y obviamente están unos que son muy comprometidos y hay otros que están con el tema ideológico también. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que los gringos nos los íbamos a comer con papitas y refrescos si llegaban? Y las canciones del trote, escúchame gringuito, con armamento ruso te estamos esperando. Y bueno, fueron años de estupidez y estupidez. ¿Cómo es eso que ahora me dicen que, bueno, nada, que muerda un palito de escoba y nada, les diga, dale? Esas son las realidades de la Fuerza Armada y eso es lo que puede generar, aunque ya lo dificulto porque el día de ayer prácticamente fue la primera bota on the ground del control militar de la autoridad de los Estados Unidos, así que no creo que ya haya chance de que haya aventureros militares o Diosdado le dé chance de buscar por la fuerza el control. Yo repito, si va a haber una reunión de María Corina Machado y si no la hay, y si la hay y no lo dice, sino que se va para allá con las alitas de cartón de Lilian Tintori a hablar de hadas madrinas y a hablar de, bueno, del rocío de la mañana, entonces sí tenemos que buscar la manera de comunicarle al Departamento de Estado, a Mr. Trump, de que si hay impunidad, la naturaleza del chavismo es traidora y ellos lo saben porque son comunistas mugrosos y asquerosos. La naturaleza del comunista y la naturaleza del chavismo, que es una mutación con esteroides de lo que es el comunismo, es la traición. Y en la primera de cambios tienen que saberlo el gobierno de los Estados Unidos, que les van a clavar un puñal en el pecho. Entonces no puede haber impunidad. Tienen que iniciarse procesos de saneamiento de todo tipo, pero también que vayan dirigidos a lo que es, bueno, que cada quien vaya respondiendo por las transgresiones que hizo, por corrupción, por violación de derechos humanos, por tantas desmanes que hubo durante 25 años de esta locura. Y cada persona que se enriqueció, sea por lo que sea, en los niveles que sea, por la parranda de corrupción que hubo en Venezuela, tiene que devolver y se tiene que buscar que devuelvan el último centavo. Tiene que haber bloques de búsqueda y recuperación de activos en Venezuela. En Venezuela y fuera del país. Tiene que haberlo porque no puede haber paz para los que fueron chavistas. No puede haber paz para ellos. Es imposible. No podemos permitirlo. Así que bueno, es todo por hoy. Espero como siempre que les sea útil la información y que les haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó. Tuve que pelear con la inteligencia artificial para que me generara la imagen, pero lo logré. Ahí sale Trump y Marco Rubio colocándose sus guantes de látex porque le van a hacer la respectiva revisión a Diosdado. Esa es la orden. Y lo bello de la historia, hacía yo un post ahora.
lo bello de la historia, ver cómo está el chavismo haciendo supositorios. Y tienen que ser supositorios XXL para meter todas las palabras y todos los juramentos, las estupideces, las odas que había, se los tienen que meter en sus cavidades de naturaleza rugosa. Y ahora es que falta. Seguimos a la expectativa, seguimos viendo los cambios y esperemos, como siempre, que sea para bien, pero eso depende también de la ciudadanía activa. Así que ojo avisor, y no es solo dejarlo a la suerte, tenemos que ejercer presión ciudadana. Suscríbanse, denle like, comenten, critiquen y pásenla muy bien.